quién fue su creador, ¿no? Y nos quedan mitos y leyendas. Pero aquí vamos a hablar un poco. Yo estuve, Miguel tiene sus teorías, Miguel tiene también su punto de vista. Abordaremos también otras megaestructuras del Pacífico y terminaremos en Nukuhiba y daremos una vuelta también por el Japón. ¿Vale? Entonces, comenzamos con Nanmadol. ¿Qué es lo que tiene Nanmadol? Pues una ciudad abandonada. Una o más de una. Que ni siquiera sabemos ni estamos seguros de si es una ciudad. Es una estructura grande que tiene aspecto de ciudad, pero que no se puede decir que sea una ciudad. Si es una ciudad muy rara. No es la típica construcción que vemos en otras ocasiones, ¿no? Que sí que da la sensación de que es como casi un asentamiento o algo así. Sino son más bien de estas construcciones que hay en el planeta que te preguntas, bueno, ¿y esto qué era realmente? Y esto os lo digo porque a lo mejor hay algunas ideas de, por ejemplo, cuando se habla de la pirámide de Gizeh, que hablan de una central eléctrica o de lo que sea, pues no sé, hay veces que da la sensación de que estamos viendo estructuras industriales más que cuestiones Mira, la Nanmadol fue española. Lo que en el siglo XVI los españoles, buscando las rutas comerciales a Filipinas, dieron con estas islas. Pero ellos no tomaron para nada en serio lo que allí encontraron, sino que pasaron, eran unos tiempos de trueque, unos tiempos de que la arqueología no importaba. Cuando llegaron allí ya estaban, y las leyendas locales pues decían lo que posteriormente contaremos, ¿no? Después hubo una especie de conflicto con Alemania y finalmente, por un tema de aceite, del aceite de coco, vamos a resumir esta parte porque es la más... Sí, sí. Y ya cuando empieza un poco a tener en cuenta estas estructuras, este Nanmadol, este enigma del Pacífico empieza a fraguarse, ¿no? Y no es hasta la Segunda Guerra Mundial cuando los japoneses averiguan que encuentran en esa ciudad abandonada hay otra ciudad debajo de las aguas, y debajo de la ciudad de las aguas hay unos sarcófagos de plomo. Sí, sí. Dicen que la expedición japonesa fue la que encontró los sarcófagos de plomo. A ver, eso solamente está registrado en una página de periódico alemán, donde aparece esa noticia. Pero aparte de eso no se sabe absolutamente nada de los sarcófagos de plomo. No sé, Si eso... fuera cierto, y si fuera así, encontrar este tipo de material que creo que es platinio, ¿no? Platino. 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 Que es muy difícil de encontrar. Y pues sería una cosa realmente rara. Rara de verdad, porque no es una zona donde vaya a haber platino para construir ese tipo de caja o de lo que fuera que encontraron allí bajo el mar. Acuérdate de la pirámide de Teotihuacán que encontraron mercurio. No sería de extrañar que estos sitios también encontraran metales pesados. Sí, parece que a lo mejor estos metales tienen otra finalidad, ¿sabes? Que no solamente el valor del metal como sí, sino que realmente tenía un uso práctico en el fondo, el platino. Como vamos a comprobar, que una de las teorías subraya que a lo mejor la piedra de la que está construida la estructura de Nanmadol tenía un porqué de estar construida con Que es tu ese teoría material. anti-huracanes. Por ejemplo, Pero ahora no vamos a adelantar todavía. Venga, vale. Vayamos por partes, digo Venga. ya el destripador. Bueno, pues entonces, volviendo al tema principal, cuando yo estuve allí, ya conté en el anterior capítulo cómo llegué, ¿no? Bueno, pues cuando estaba allí en esa estructura, que no había turismo, no había nada, que tenían columnas de basalto, una superpuesta sobre otra, y están puestas de esta manera, es como una le llaman el castillo, y hay como unas 110 kilómetros cuadrados, como unas 91 islas de islotes de basalto, que nada más que se podían ver aquella, porque decían las leyendas que los nativos no se metían en ese bosque porque había un fantasma. ¿Ok? Bueno, pues
allí solamente quedan los restos de la construcción, ¿no? Y es Sí, una Venecia del Pacífico, una sí, sí, Venecia que no tiene sentido, ¿no? Es basalto, que es una roca ígnea, volcánica, muy característica también de Indonesia. Y sí. lo curioso es que no pertenece a esa isla. Ese basalto no es de esa isla. En el, mira, para ser más exacto, en el centro de la isla, sí hay basalto, o sea, se podría haber dicho que consiguen el basalto del centro de la isla. Aún así, sería súper problemático, o sea, realmente problemático porque no lo pueden llevar atravesando la isla porque encima se encuentra en una montaña. Y estamos hablando de la estructura en su totalidad, son 700.000 toneladas de basalto. setecientas Correcto. mil toneladas de basalto, cuando tú dices esa cifra, te dices tú, pues no sé cómo, en la isla no había suficiente, a pesar de que hay basalto. Y el basalto además tiene el basalto lo producen normalmente una roca volcánica, lo producen los volcanes. Lo cual me hace a mí pensar, y después te lo comentaré, Gabriel, cuando pensemos que por qué se utiliza tanto la roca volcánica en este tipo de estructuras, no solamente aquí, sino en otras partes del planeta, estructuras igualmente misteriosas y están hechas con esta roca volcánica o otro tipo de roca Sí, yo tengo volcánica. tu teoría, yo también tengo una En el, teoría y en- tiene que ver mucho en- con la electricidad. seguramente. En los templos de Indonesia, pero no vamos a entrar ahí porque si no nos desviamos, también encontré vestigios de electricidad, porque la piedra como acumula energía, como un acumulador de energía. Sí, sí, curiosamente la de Nammadol es hasta incluso radiactiva. A lo mejor te viene la leyenda negra de Nammadol, en que no es si te quedas ya dormido, pues tú te quedaste. Y a ti, vamos, tú No, no, estás pero aquí yo no me quedé charlando dentro, conmigo, pero no ¿no? me quedé dentro de la isla, no me quedé dentro de la selva que Vale, dice vale, Miguel. vale. Yo estuve en el pueblo. Pero decía que sí, el que pasaba una noche Sí, en realmente, Nammadol y eso yo creo que eso viene todo del polaco este que le pasó. mira, Cuenta la historia del polaco, la historia del polaco es curiosa, ¿eh? En el tío es del principio del siglo XX, y bueno, pues tiene la misión de que lo han contratado pues para ir por la isla del Pacífico cogiendo cositas. Está de moda la arqueología y se dedican a coger cositas de todas las... Sabes que hay muchas más curiosidades en, la isla en las islas del Pacífico, que tú lo acabas de comentar al principio del programa. Y, y bueno, pues este tío, en el, eh, una vez que tiene el barco lleno de piezas de Nammadol, si en Nammadol no se encuentra nada dentro, y nos preguntamos ahí dónde fueron a parar las cosas que habían aquí, qué pasó con ellas, pues se la llevó el polaco este. En esta, y ya te digo, y de otras islas. Pues finalmente cuando tenía un bergantín, creo que era, ya a tope, pues coge, se larga y llegando a Filipinas, el, el barco pues se le hunde por una maniobra que no se entiende muy bien cómo el capitán decidió hacer esa maniobra. En fin, el caso es que se queda el tío sin barco, ellos se pueden salvar y él regresa de nuevo a Pompey. Y allí lo que monta una plantación del aceite este que tú aceite de decías. coco. Ajá, y bueno, pues finalmente pues como que se rebelan los indígenas de allí, no indígenas, los aborígenes. Indígenas es de la India, y esta gente no son de la India, los aborígenes del lugar. Y, y el tío pues le quema la plantación y ya desesperado pues finalmente acaba suicidando el tío allí en las ruinas de Nammador. Y de ahí yo creo que puede que venga la leyenda de que, oh, que chungo es que la Pero la gente que leyenda... se queda aquí, además que nos quieren extranjeros, yo no sé, eso te No, lo yo iba a creo que no. preguntar si fueron No, lo de hostiles extranjeros, contigo, no, no, para nada. No, para nada, al revés, me trataron súper bien. pero no este No, Haití no. tampoco, ¿no? De No, esto de Aloha y la... no, 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 ¿no? no. La leyenda dice, a mí me contaron que dice, la leyenda dice, la enigmática ciudad es a día de hoy una urbe prohibida para los nativos que creen que la muerte acecha a todo aquel que permanece allí cuando cae el sol. Vale, ¿qué dice la arqueología? ¿Vale? ¿Qué dice la arqueología sobre Nammador? Bueno, pues la arqueología dice que allí hubo una tribu, que son los Zandelier, que es una tribu procedente de la cultura lapita. La cultura lapita es una cultura muy antigua que procede de Indonesia y son las que supuestamente llegan hasta incluso la isla de Pascua. ¿Vale? Digo supuestamente porque es la única teoría arqueológica que hablan de los monumentos megalíticos que hay en el Pacífico.
allí la dinastía terminó con los Sandeler, o Sandelur, que es un rey suyo, se llamaba Isokelel, ¿vale? El rey Isokelel, en el 1500 después de Cristo. Eso es lo único arqueológico que hay. No hay nada escrito, no hay nada de esa ciudad de Nammadol, no hay nada escrito, no hay nada que en referencia. Y aquí entramos ya en la primera de las leyendas, que es una leyenda que cuadra mucho con los pares. La de los hermanos. La de los hermanos. Bueno, pues esa ciudad que se llama Nammadol, esas piedras enormes, fue construida según las leyendas por los gigantes que se llamaban Olishipa y Olosofa. Tienen varios nombres, pero allí los nativos, el jefe tribal, me comentó que fue creada por dos gigantes, dos pares de gigantes, ¿vale? Dos pares de gigantes, y que fueron ellos los que construyeron, y que venían del cielo. Esa es la única que te van a decir cualquier persona que vaya a Nammadol. Sí, sí. Y si recordamos, y Miguel me va a apoyar, pares de gemelos aparecen en todas las culturas. En Quienil, los pares de gemelos de la construcción de la Atlántida. Sí, sí, sí. O si no son gemelos, al menos los hermanos. Dos hermanos para lo que sea. Nosotros, en nuestra cultura, tenemos a Caín y Abel, como uno de los ejemplos que... Totalmente. Y eso se repite normalmente en todas las culturas. Claro, eso es lo que el tema de los gigantes. Hermanos. Aquí tenemos claro ya... Y los gigantes, y además decían en la leyenda que las piedras volaban. Sí. O sea, que las llevaban por el aire. Sí, sí, eso también. Además, eso es cierto. ¿De qué forma la trasladaron? No, es que iban volando. Dicen que había una manta, una especie de manta, yo la encuentro en un petrógrafo, sí, en forma de triángulo, o también que había un pájaro que las transportaba, que tenían forma de triángulo. Y en uno de los petróglifos de las piedras aparecía una especie de parapente. Y que obedecían por la voz, eso es muy curioso, ¿eh? O sea que realmente dirigías el pájaro que a saber qué era. Si no estábamos hablando de un pájaro, estamos hablando de otra cosa. Algún tipo de nave. De máquina, sí, de lo que fuera. Y encima el sistema que tenía era por la voz. Por la voz, qué curioso, ¿no? Claro, pero aquí tenemos siempre lo mismo, Miguel. Aquí tenemos la leyenda de unos gigantes que hacen una construcción megalítica y que aquellos bloques se podían ser levitados, claro, y manejados fácilmente. Claro. Pasa en Indonesia, pasa en Egipto, pasa en Perú y pasa en todo. Siempre la tecnología avanzar y el tema de los gigantes. Sí. Y con el tema de los gigantes y el tema que ha dicho Miguel, Nammadol sigue siendo más incógnita todavía, ¿vale? ¿Por qué? Porque no se sabe para qué fue construido. Según los arqueologías, que no tienen ni idea, y perdona a los arqueólogos que hay por ahí en el Pacífico, decía que era una construcción de canoa, preparación para el aceite de coco, y un islote funerario, ¿vale? Sí. Nada de eso es plausible. Puede ser plausible posteriormente, pero ¿para qué y por qué se construyó esa ciudad megalítica? Y ahora hablaremos también de la otra que está debajo. Pero Miguel tiene una teoría, ¿no? Sobre Nammadol. Es muy curiosa. Y es verdad lo que ocurre porque... un momento. Sí. Tengo que decirle a Miguel que en Nammadol llueve 360 días al año. Yo tuve suerte que no me cogió ninguno. Pero llueve 360 días al año. Estamos en los Estados Federales de Micronesia, por si alguien se ha perdido. Seguimos en el Pacífico. Digo. Y Miguel tiene una teoría, ¿por qué? Porque allí nunca había huracanes. Y entonces se puede pensar que como uno de los efectos que crea el basalto, y este basalto que además es radioactivo, a ver, no es radioactivo de que te va allí están la gente de Pompey, y lo único que le ocurre es lo de los ojos, ¿no? Lo de que ven en blanco y negro, y no exactamente en esa isla, no es únicamente en esa isla, y en algunas islas mucho más que en Pompey. En el acromatismo, creo que se llama, que es que ven en blanco y negro. Correcto. Pero, bueno, a lo mejor tiene algo que ver con esta especie de radioactividad que queda en el ambiente. Pero que lo que sí se sabe es que, digamos, eso puede actuar de una manera que como que elimine la creación de los huracanes en ese lugar, en esa zona. Es como una franja de 300 kilómetros aproximadamente las que tendría de actuación esa estructura,
Por eso decíamos antes que a lo mejor era una máquina, no era un asentamiento, no era una ciudad, sino una máquina. Y esa máquina lo que estaba intentando era evitar para el resto de los pueblos de alrededor, pues que no le afectaran los huracanes. Los huracanes. Y de hecho todavía no le afectan. No le afectan los No le huracanes. afecta. Sí es verdad que en la isla de Guam sí había muchos huracanes, además Claro, que se claro, había... pero Guam está... ¿Cuántas horas de avión? Sí, está a 3 horas, pero está en el mismo... Bueno, Sí, sí, tú pero sabes 3 que horas de avión las islas son que están unos también en pocos el Ecuador, kilómetros. las islas que están en el Ecuador nunca tienen huracanes porque en el Ecuador, debido a los Claro, movimientos claro. alíceos, Es creo que donde no, al movimiento Coriolis, ¿no? Coriolis. Coriolis de la Tierra, Sí. no hay huracanes en lo que es la franja del Ecuador. Pero tu teoría es buena. Mira, yo he encontrado la leyenda de los hermanos. Dice, los hermanos subieron a una montaña para ver si encontraban un emplazamiento para su capital. Al mirar hacia la bahía, vieron la antigua ciudad de los dioses. Y ahí entramos en la segunda ciudad. Es decir, según lo que me contaron, Nammadol está encima de otra ciudad mucho más antigua que se llama, el nombre lo voy a decir, se llama Canihuesio. Canihuesio. Pues estos dioses, según la leyenda local, se suben a lo alto de una montaña y vieron la ciudad. Y dice, y vieron la antigua, hablamos de antigua, es decir, unos dioses que ya vinieron. Vieron la Claro. antigua ciudad. Y allí vieron una ciudad sumergida y fue una señal que interpretaron de otros dioses, eran sus jefes, para que hicieran Nammadol. Que sepáis que lo que es la estructura, digamos, sumergida de Nammadol, lo que hay, lo que realmente tenemos, o sea, que los arqueólogos dicen que eso es natural. Es lo que dicen, que son estructuras de coral. Pero sí que es cierto que también dicen los submarinistas muy experimentados que es raro ver estructuras de coral de esa manera que forman columnas. O sea, yo las he visto en imagen y la verdad es que son realmente extrañas. Recuerda un poco lo que hay en Japón bajo el mar, Sí, lo de Onaguni, ¿no? sí, No las me acuerdo cómo se llama. cerca de Okinawa. Vale, pues no, estructuras así que te quedas un poco como diciendo, bueno, ¿serán naturales? No lo serán, es que están tan llenas de todo tipo de conchitas y de todo que es difícil de imaginar. Pero lo que sí es seguro es la red de túneles. O sea, eso sí está totalmente demostrado por las expediciones rusas que son de principios del 2000. Y son las más interesantes que se han hecho hasta ahora. Las que hicieron los rusos, las más novedosas y las que van con mayores medios. Y ellos sí son los que aseguran de que hay una red de túneles por debajo de la isla, que atraviesa la isla en todas direcciones, en todos sentidos, Es decir, y parte de Nammadol. que tú quieres decir que supuestamente partimos de que Nammadol es mucho más moderno que lo que está debajo. Ajá, muchísimo más. Entonces quiere decir que la subida de las aguas tapó aquella estructura. Claro. Y que quizás los túneles aquellos También los inundó por completo. Ahí entramos de lleno en la leyenda de la isla de Corzae, donde están las estructuras de Lele, que es otra Nammadol. Existe en el Pacífico Vale, de acuerdo. otra isla que se llama la isla de Corzae. La en el estructura cual es igual, exactamente y igual. se cuenta la leyenda no hemos explicado cómo es la estructura de Nammadol. No le hemos la dicho que estructura son de Nammadol como barras de basalto sí, poligonales, creo que son de 6 lados. ¿no? 6 lados, son hexagonales, 6 lados. una encima de otra, puestas así, y forman islotes. Sí, y una es así y la otra al revés. O sea, Exactamente. una horizontal, otra en vertical. Y si lo ves desde arriba, se puede ver vía satélite, su forma es como si fuera forman una espadiña, como si fuera la parte de una iglesia, y es como si fuera un rompeola, un tipo de rompeola. Y dentro están las estructuras, se pueden perfectamente en el Pacífico. Pero aún así hay algunas, o sea, las barras estas de basalto pesan bastante, son difíciles de trabajar, a pesar de que su estructura natural es esa. O sea, la estructura del basalto es esta estructura que acaba de decir Gabriel, pero aún así están trabajadas. O sea, para que encajen más o menos bien, están trabajadas en sí mismos. Y además hay algunas piedras de basalto también, en una que hay en una esquina así, que tiene 50 toneladas. 50 toneladas. 50 toneladas. Y la gran pregunta es, bueno, ¿y para
hacer cocos y para tiene un sinsentido. poner las canoas, vas a mover piedras de 50 toneladas. Y además, ¿para qué? Para eso lo hace Es en un el sitio sinsentido. donde está, ¿no? El basalto. Ya tenemos, ¿Para qué lo va a mover hasta ahí? claro, y ya tenemos la leyenda de Corzáez, donde también otro armador. Y es la leyenda del pescador. El pescador era que tenía un sueño, tuvo un sueño donde él vio que en un pasado muy remoto esas dos ciudades se comunicaban por carretera, una especie de carretera. ¿Sí? Y contaban esto que cuadra mucho con lo que hablaremos al final de nuestra conclusión final, ¿no? Que conoceréis como el famoso Lemuria o las tierras Sí. de Mu. Hay un continente reconocido ya, ¿no? Que va por la zona de Java y demás, en el que sí que se dice ya, o sea, acepta la ciencia de que todo eso era un continente que antes estaba emergido. Posiblemente los territorios emergidos eran mucho más grandes que lo que se está hablando ahora mismo de... No recuerdo cómo nombran al continente este, pero bueno, es como todo lo que es Java y demás, Sí, ¿vale? Todas esas islas ese unidas sería, al continente. ese sería el famoso, que yo lo digo en mi libro, que también el Kumari Kandan. ¿Qué es El realmente? Kumari Kandan es el que habla el Mahabharata de toda esa parte que era un continente, que es el Vale, Kumari sí, Kandan. sí. Pero eso será otro programa. Bueno, pues sabéis que gigantes hay en el Pacífico. Hay muchas leyendas de gigantes. Mira, tenemos Japón, en Koropokuru, que es un ser que comía peces. Tenemos en Rotura y en Fiji la tumba de gigantes. Tenemos en Tuvalu la cueva de los gigantes. En Nueva Zelanda, esqueletos pre-maori de la cultura, la pizza, que medían 2 metros. Tenemos en Rapa Nui, que es Isla de Pascua, la vivienda de los gigantes. En Kona, en Hawái, tenemos gigantes de 3,6 metros de altura y una mujer de 3,05 de pelo rojo. Y vemos el pelo rojo. Sí. Curioso también, que también tenemos las leyendas del También. pelo rojo. Y de las parejas, porque hay otra leyenda para Nammadol de cómo los primeros habitantes, que es parecida a la de Rapa Nui, en la que pues llega una barca que lleva 9 parejas, ¿no? Y una de las parejas se queda en Nammadol y las demás parten, o sea, siguen por allí por el Pacífico. Recuerda mucho a la Sí, leyenda. esas son las leyendas de la llegada de Pascua. Esa es la de... Pues Nammadol tiene una igual, Gabriel. Sí, sí, Que seguro. cuentan lo mismo Aquí- Mira, los aborígenes de allí. antes de abordar el tema megalítico ya del Pacífico, también se descubrieron tumbas de pigmeos en Amador. Bueno, eso Y están allí. eso es hay una isla, la isla de Florence se llama, Gabriel, que le llaman la isla del Hobbit, porque allí también son realmente pequeños, pero curiosamente no son pigmeos, Gabriel, son como hombres pequeñitos. Sí. Se llama la isla del Hobbit, le llaman así de manera Quiere decir popular. quiere decir que esa isla se quedó en un tiempo pillada. Claro, Es decir, claro. aislada de lo Ahí que se sería. quedó. Sí, hasta están los esqueletos estos de los elefantes chiquititos, que Curioso. no son crías de elefantes, son elefantes de tamaño pequeño. Curioso, no sé, no tenía yo ese dato. Es verdad que, mira, La isla de Florence se llama. Quien mira, lo es quiera verdad. buscar, que lo busque. Pues allí en Amador tenemos las tumbas de Chocolai, que son de unos pequeños de hombres pequeños. Hay un cementerio de hombres pequeñitos que miden entre 1 y metro y medio. Y están en el suelo, ¿no? Es un dato curioso que no solamente de gigantes Y es raro, ¿eh? de gigantes Es se raro. abastecen Amador, ¿no? Es raro. Bueno, pues vamos a hacer ahora, si podemos, un recorrido, porque hay muchas estructuras megalíticas, aparte de Nammadol, y que volveremos a hablar un poco de los petróglifos, y queremos terminar en Nukuhiba, con los aliens del Pacífico, esa superestructura de Pacífico. Y tenemos también otras estructuras megalíticas en lo que es el Pacífico. Tú tenías una, ¿no? De Japón, que querías hablar antes. Sí, en Japón esta es una estructura realmente rara, donde han construido al lado un templo de ¿cómo se llama la religión, Gabriel? En la que es el culto sionista, no, sintoísta, Yo me pierdo ahí, ahí me gana Miguel. bueno, no te preocupes. Yo ahí me gana. Da igual, Gabriel. Son tantas religiones Lo de chinas. menos. En fin, la piedra le dicen la piedra flotante. Y está allí en Japón, una cosa muy rara. La piedra realmente flotante. Creo recordar que tenía 60 toneladas.
y la piedra te da la sensación de que está flotando porque la pusieron los tíos, los que fueran, encima de un manantial y la base está como comida hacia adentro. Entonces tú no ves la base, tú lo que ves es la piedra flotando y el agua debajo. Pues curiosamente ese manantial, da igual que haga sequía o lo que sea, nunca deja de tener agua. Da igual, siempre tiene agua. ¿Tú sabes qué me recuerda eso? Eso me recuerda, y no viene al caso, que ya hablaremos, de la tumba sagrada que está en el sur de Francia, en un pueblecito que estuve yo, que hay un sarcófago de 2 santos que se llenan de agua, lo taparon, lo quitaron, le ponieron cemento, y cuando va a haber una guerra, una pandemia o algo, se llena de agua curiosamente. Sí, ¿verdad? Y estuve yo. Es en el sur, en el Pirineo francés, catalán francés, en el sur, en el sur de... Ahora mismo no me acuerdo su nombre. Todos tienen como una especie de función tecnológica, en verdad. Es que nos falta un poco de imaginación, o digamos que a la arqueología le falta un poco de imaginación a la hora de interpretar. O sea, finalmente cuando no saben realmente qué es, dicen sencillamente porque, bueno, esto es para el culto religioso o era un lugar de enterramiento. Y muchas veces cuando te lo piensas dices tú, bueno, sí, y también podría ser un sitio para hacer palomitas, ¿no? O sea, que realmente en qué te estás basando para decir que esto es un sitio de culto o que esto es un lugar de enterramiento. Puedes haber encontrado ahí huesos, pero tú no puedes relacionar directamente que esos huesos son de la misma época en la que es como si, no sé, como si ahora a alguien se le ocurriera enterrar a una persona en cualquiera de los monumentos que tenemos aquí en la provincia y dijéramos que cuando encontráramos a ese cadáver ahí, que era un lugar de enterramiento, cuando a lo mejor era una iglesia, ¿no? Y no Sí, estaba pero pensada porque para... se nos escapa el sistema tecnológico. Eso como pasa. Sí, el marco Hay es otro siempre, marco diferente. claro, hay siempre un conocimiento que se pierde. Claro, claro. Y esto, el ejemplo lo tenemos en estas estructuras, ¿no? Nosotros queremos abordar en estos Mira, días que nos pongamos. esto que sale el agua, seguramente es que tenía la intencionalidad, alguna intencionalidad Un directamente día, relacionada con el agua. Y me estoy acordando, hay otra piedra en Japón que le llaman la piedra tortuga, que esta parece que es magnética y se mueve. Se mueve, la piedra tiene unos pocos toneladas, y la gente se ve allí ahí, tocando se llama la piedra tortuga. la piedra tortuga, porque tiene la chula una tortuga. Por eso le llaman la piedra tortuga. Pero la piedra, ya te digo, de toneladas, que no estamos hablando de una piedrecita que se mueve, no, de toneladas que se mueve. Y hay una leyenda que dice que cuando mire al este se va a inundar el planeta. Y ahora está en el suroeste, se está acercando, No es leyenda. se está acercando. Eso cuadra también con muchas leyendas, ¿no? De estas piedras que se mueven, de cosas. Hay muchas cosas Sí, sí. de que tienen una tecnología, y ya abordaremos aquí en otro programa. Pero que no te parece curioso que se queden tan panchos. O sea, llegar al No colegio y tiene dice, la explicador. piedra se mueve. Pero que Vale, eso, uy, qué curioso. ¿Será magnética? pero es Tus que cojones, ¿no? eso O sea, siempre, que es magnética seguro. eso siempre pasa con la arqueología. La arqueología solamente se basa en los datos que encuentran. Muy simplones a la hora No de... tiene, no tiene- por eso nosotros queremos abordar en estos programas los grandes incógnitas de la arqueología, ¿no? Y abordaremos un tema muy fascinante que queremos abordar, es la electricidad alrededor del mundo, tanto en Egipto, en Indonesia, templos con electricidad, generadores eléctricos que han perdurado en los templos antiguos, y que ahí tampoco la ciencia sí dice que tiene eso, pero la arqueología niega lo que dice la ciencia, porque en un periodo que es imposible, ¿no? Claro. Bueno, y volviendo al tema de las superestructuras del Pacífico, eh, cuando yo estuve en Samoa, una isla, Pirámide. la pirámide de Samoa, Pirámide de Samoa. existe Samoa tiene 2 islas, ¿vale? Una que es la donde está Apia, la capital, y la otra Samoa se llega en un barco. Hay una pirámide enorme debajo de la selva, que como está allí tan lejos, como tienen tan poca infraestructura, pues realmente la tienen bajo la selva por eso mismo, porque no le dan... Y una estructura, o sea, la de parece andina, ¿verdad? Sí. Si es que no cabe duda Parece mesoamericana. Sí, supuestamente. Yo Recuerda un creo... montón, más que a las asiáticas, más que a la estructura piramidal asiática, recuerda más, o a la de Egipto, recuerda más a esta estructura así más... Realmente la isla se llama la isla de Savai, que es una de las que están en Samoa, al lado, ¿no?
Pero también tenemos otras estructuras dentro del Pacífico, como son las que tú me comentaste antes en la isla de Guam, que se llaman las estructuras Lele. Las N, sí. Son una especie de columnas, siempre son basaltos, unas columnas basálticas, con una especie de sombrerotes, o una especie de, no sé cómo decirlo, una Tampoco especie... tienen sentido, sí, tienen como un sombrero de, como si cortaras un Sí, coco por la mitad y se lo pusiera efectivamente, arriba a la eso columna. viene perfecto. Y es otro sentido que tampoco saben para qué y por qué y quién lo hizo, ¿no? Muchísimas Se tenemos, repiten varias islas, no efectivamente, únicamente... en las Kiribati, por ejemplo, en Rotonga, en las Islas Cook, pues tenemos, existe un complejo de 100 estructuras de piedra que es enorme, es como parecido a Karnak. En Hawái, en la isla de Howe también tenemos, ¿no? Una casa enorme que es la supuestamente de un gigante. Tenemos también en otra de las islas, por ejemplo en Kiribati existen plataformas de templo, casa, pozo. En la isla de Palau tenemos monolitos de basalto Bueno, alineado. y el caso curioso que me ha venido a la cabeza, Gabriel, de la pirámide de Tahití, que la desarmaron. O sea, lo que hay es los dibujos de los Mm. primeros que llegaron allí y pudieron plasmarla en dibujos, porque después de eso se dedicaron a desmantelarla quien fuera la potencia colonial, pues para usarla para otra estructura. Y lo que queda allí es, tú ves, la estructura, pero ya es como una especie de montaña plana que no tiene la hechura de las piedras. Piedras talladas se las han llevado todas. Lo que te hace pensar, dices tú, ¿y cuántas no habrán desmantelado? Pues O claro, sea, ¿cuánto allí, se habrá desarmado por completo? a mí- mira, en muchos de los templos que Miguel ha dicho que lo que está hablando, se construyen los maraes. Los maraes son, yo estuve en Tahití, en Papete, y hay sitios donde antiguamente existieron una estructura megalítica. Acordarse siempre, como pasa aquí. Aquí siempre se ha construido sobre construcción. Es decir, aquí se ha hecho un templo megalítico Claro. que tenía un conocimiento previo de ser una línea ley o un campo con Sí, sí, algún algún campo tipo con fuerza, energético. energético, lo que Se ha sea. construido una mezquita o se ha construido un templo paleocristiano, un templo románico, una mezquita y una catedral. La casa del obispo de Cádiz es un buen ejemplo. Por ejemplo, que tiene unos 4.000 años de historia. Que siempre se construye sobre eso. Aquí pasa lo mismo en el Pacífico. Se ha construido sobre construcciones que antiguamente pertenecieron a un todo. Claro. Por ejemplo, hablando también tenemos en la Polinesia Francesa, encontramos en la isla de Rapa, es que me quiero acercar a la Polinesia Francesa porque hay una cosa muy interesante en la isla de la Polinesia, que se encuentra también unas formas piramidales llamadas Morongo Uta, que se componen de una serie de plataformas de piedra una sobrepuesta, que se parecen siempre a las andinas, a las peruanas, siempre, esa Sí, estructura, a la de Soser, a la pirámide escalonada, sí, sí. ¿vale? Y no me quiero extender por el Pacífico, pero también tenemos el trono de Maui, el famoso dios Maui que sale en la película Dayan, ¿no? En la de Bayana. Bayana, que tiene Bayana. el, el, Maui. el Maui. Que eso también es muy curioso. Que también hay Yo no leyenda en sabe, Tahití, yo no de sé, Maui. sí, sí, y no sé La si, pirámide creo que dicen también que es de Maui. pues, lo que es curioso también de esto, y de Maui, es que eh, Maui tiene un anzuelo, y supuestamente la mitología dice que era porque cazó la isla norte de Nueva Zelanda. Y la isla norte de Nueva Zelanda tiene forma de pez, pero no se supo hasta la época de que podíamos volar. Y las leyendas de que tenía forma de pez son anteriores Anteriores. a todo lo de que cuando el hombre pudo volar. ¿Cómo lo Tenemos la podían línea de saber? Nazca, como la línea de Nazca. Quiere decirse que Claro. ¿podían volar los hombres de la pita? No, seguramente hubo civilizaciones que pudieron ver lo que hay y dar una explicación Claro. a los mitos. Y esos mitos se trasladan de generación en generación, ¿Alguna de vez, boca en boca. Gabriel, podríamos hablar de construcciones curiosas que solo cobran sentido si se ven desde el aire? O sea, que realmente estás abajo y no sabes lo que estás viendo. Me estoy acordando de esta serpiente que está en Estados Unidos, Sí,
ahora mismo no recuerdo en qué estado, ya lo miraremos cuando sea el momento. Sí, hay muchas estructuras que se ven O estas que hay en el desierto, que son como el triángulo con un ojo. Eso lo vimos el otro día. ¿Verdad? Esas son impresionantes. Y por supuesto las de Pues mira, hablando las de Nazca. las de Nazca. Y hablando de Maui, terminando un recorrido, porque vamos a terminar en las Nukuhiva, en la isla de Nukuhiva, y vamos a hablar ahora también de lo que es el continente hundido, Sí. de Mu y todo. En la isla de Tongatapu, en las Tongas, en este atolón, existe un trilito de piedra, que es como un dolmen, ¿vale? Llamado Ha Monga Maui, que es la carga de Maui, y dice supuestamente era el trono donde se sentaba el gigante Maui. Otra piedra sin sentido que está en mitad de la isla, que no se sabe para qué. Tú dices la que es como una puerta. ¿Esa? No, ¿A esa te refieres? No, yo la que digo... que la han puesto, o sea, las dos en 5 metros de altura a la puerta. La puerta no me lleva a ningún lado. Otra estructura súper rara. Sí, yo creo que puede ser que sea esa. Sí me puedo acordar de en qué Sí, isla 5 metros de altura. Tiene 5 metros de altura. Y tiene una encaja en medio. O sea, le han hecho un rebaje. Yo no sé cómo han hecho eso. Han hecho un rebaje a los dos cachos de piedra. Le han hecho un rebaje y han como dejado caer otra flac. La primera pregunta es y una ¿cómo puerta lo que no lleva subieron? para ningún lado, que no tiene ningún sentido, además. No tiene sentido si vemos las islas, y no quiero entrar todavía ahí, pero no tiene sentido si vemos las islas de nuestro punto de vista, Claro. que son islas. Y tenemos que pensar, ¿qué narices hace una estructura a 2000 kilómetros, la Nukuhiva en un lado, la isla de Pascua en otro, Claro. y Nammadol en otro? Bueno, pues no sé si sabéis, vamos a dar un salto. No sé si sabéis que en una de las islas del Pacífico se encuentra un bajo relieve, bueno, un alto relieve, porque están saliendo del templo. Se llama los aliens del Pacífico. Lo podéis buscar, Nukuhiva, los aliens del Pacífico, y veréis Eso no lo conozco yo, ¿verdad? unos seres que tienen, yo te lo dije un día, tienen una especie de cabezas diocefálicas de estas, como la especie como el cráneo de Akenatón, como el cráneo de Paracas. Sí, cráneo para atrás. Unos ojos, unas gafas, unos ojos muy grandes, tienen los ojos como si fueran camaleones, salen de un relieve y se llaman tikis. Ah, ya, sí, Se llaman tiki. Pero hay muchas islas, Gabriel. Pero en Nukuhiva solamente en las Marquesas. Solamente están en las Carolinas Marquesas. También, ¿no? No, este tiki que digo yo... El que tú dices. Hay más seres. Vale. Pero este solamente aparece en Nukuhiva. Y la más extraña está en la Nukuhiva, que es prácticamente la capital de las Islas Marquesas. Y Hiva es el continente hundido del cual provienen también la gente que va a lo que es la isla de Pascua. Pues en Nukuhiva existe esta estructura, este bajo relieve, donde se ven un montón de aliens, pues los llamo aliens porque no tienen otro nombre, saliendo de una estructura. Son realmente amorfas Es que no tiene... las estructuras. Y además incluso hay algunas que tienen, yo no sé si esas están ya más bien por Australia, si mal no recuerdo, pero que tienen, recuerda en la isla de Pascua, que finalmente se dieron cuenta de que eran los ojos lo que había, y se los pusieron, y entonces como que veían, ¿no? De buena primera. Sí, como si fueran una gafa. Moai, claro. Sí. Pues hay otras estructuras muy parecidas también que utilizan el mismo tipo de ojos. O sea, no recuerdan a los de Rapa Nui. Son más bien como las cabezas estas redondas que hay negroides en Costa Rica, en Puerto Rico, no recuerdo muy bien. Sí, eso es lo que tú dices. Las cabezas negroides, ¿sabes? Que son como unas bolas. Ah, no, tú dices la de México. Sí, en México creo En que también la hay, Villahermosa, que estuve yo. Pero... Tú dices la cultura olmeca. Sí, son olmecas. Las culturas olmecas, las gigantes, las cabezas gigantes. Vale, okay. Negroides. Eso está en Villahermosa, en México. Pues, imagínatela igual, el mismo aspecto, pero con los ojos de los de Rapa Nui. Igual, pero igual, las mismas. O sea, los ojos es como si le pusiéramos a esas que tú viste en México, le pusiéramos los ojos de los de Rapa Nui. Mira, tú sabes que es una cosa realmente rara también, ¿eh? Lo que yo vi en Nukuhiva, era un alien entre una mezcla de un gris y las gafas de la película de Vin Diesel, que tenía las gafas, no sé cómo se llama. Sí, estas que son como redondas, ¿no? Y que hacen... Creo que se llama la película Ridley, ¿no? Yo ya sé cuál dices tú. Y entonces, lo he visto. Es realmente mosqueante. Cuando dices,
¿Qué querían representar esta gente? Efectivamente, ¿qué querían representar? ¿Qué vieron para poner? Igual lo que estamos viendo es alguien cubierto de tecnología, ¿sabes? Sencillamente. Ahí va tú. Tecnología que bueno, pues no sé, a lo mejor si le echamos imaginación y pensamos un ser de otro planeta que respire tranquilamente, no sé, el cianuro de la atmósfera en el planeta que vive y ve bajarse a alguien de nosotros, ¿no? Con el típico trasto de la NASA, podríamos, joder, qué bicho más raro. Y cuando lo representaran sería realmente una cosa extraña. Claro, Eso va muy en consonancia con la idea de, de alienígenas ancestrales. También pueden ser tecnologías que tú sabes que yo no entro mucho por la tira de alienígenas ancestrales, sí, sí. pero sí que puede ser sencillamente tecnologías del pasado. O sea, tecnologías del pasado que se han quedado impresas de alguna manera en las siguientes generaciones y cada vez lo que representaban era aquello que antaño existió, pero que hoy en día pues ya no Claro, está pero y que se nos pierde el sentido de qué es lo que estamos viendo. claro, porque es que tenemos, por un lado tenemos todas estas construcciones megalíticas, por otro lado tenemos estos seres representados que se llaman tiki. Lo que pasa que yo quiero que os metáis y busquéis Nukuhiva, los aliens del Pacífico, porque hay muchos tiki en esa misma plaza o en esa misma zona y en otras islas del Pacífico, digo, de Sí, de sí, las pero eso es Marquesas, muy especial. pero esas salen como si están en con una casa y salen hacia afuera y es que me recuerdan a un montón como la película de los Gremlins a la vez saliendo todos Sí, a la sí, vez, sí. que yo no sé qué narices estamos representando, porque incluso se pierde en la leyenda de los tiempos, se pierde en la nebulosa de los tiempos pasados, porque no hay nada escrito, nadie sabe quién lo hizo, y encima Nukuhiva no es un sitio turístico, porque vamos pocos turistas, y incluso, pues entonces ahí incluso la gente ni lo conoce, no le dan tanta No tiene interpretación, tanta relevancia, bola, ¿verdad? efectivamente no hay tanta relevancia por el simple hecho de que nadie va. El Pacífico está olvidado. O sea, está olvidado. Hay un montón de cosas raras de verdad y son muy desconocidas. O sea, la gente conoce mucho más las estructuras extrañas de, por ejemplo, Egipto o de Europa o de América que las de Asia regular y las de Oceanía Bueno, en ya el nada, Pacífico, nada. vamos, yo como dije en el anterior programa, yo conocí a Narmadol gracias a él. Yo no conocía a Narmadol y Ya, yo ya. había ya hecho 30 y tantos países, 40 y tantos países, fan del misterio desde el Sí, sí, 2013. pero vamos, no acabas de encontrar cosas. Yo recuerdo que cuando Gabriel me estuvo hablando de que había otra Namadol chiquitita, la que tú has dicho, ¿no? De Corzae, en la isla de Corsae, Corzae, en las Corsae, ruinas de Lele. yo me puse a investigar también y, y di con Ganam Padán, que se escribe Gunum Padán leeríamos nosotros, pero se dice Ganam Padán en el que yo me harté de buscar Gunung Padán y no daba con ella porque lo escribía con A y en verdad se escribe con U. Pero esa estructura, que es súper rara también, la localicé gracias a eso. Y está de nuevo construida con esta especie de travesaños que recuerda un poco las estructuras de madera, ¿no? De basalto. Sí, lo Y, mismo, la misma estructura que y, aparece y en esta. dicen que es la pirámide más antigua del mundo. Es que a esta ya le dan datación. Ahora explico el por qué le dan esa datación, que yo tampoco me fío de estas dataciones. Pero le da una datación de 27.000 años, tío. 27.000 años. 27.000 años. Y sería o sea, sería mucho más antiguo todavía que Göbekli Tepe, que es lo que hay ahora Bueno, mismo más antiguo. claro, sería como 10.000 años más que Gobekli Claro, Tepe. Y claro. nos vamos lejos. Ahora, ¿por qué lo dicen? Eso lo hacen por estratigrafía del suelo, se llama. Es decir, primero tendrían que retirar la tierra. Tú lo único que ves es que algo en lo alto de una montaña como que se ha derribado no sé si le ha pasado 20.000 terremotos o Dios sabe qué le ha ocurrido a eso y están pues todas las estructuras estas llamémosle maderos, ¿no? Maderos de piedra, de basalto, pues parramás, pues por allí por lo alto de la montaña. Pero, claro, han empezado a sondear y lo que van encontrando es como una estructura debajo en capas. O sea, Ah, vale. Y de ahí ven cómo. claro, claro. Curioso. Entonces, ¿qué le han hecho a la estratigrafía? A la base. Y por la base dicen, bueno, pues si la primera capa de esto se puso en esa época, corresponde a esta tierra que tiene al lado,
y por eso pues tendría 27.000 años. Ahora, esa manera de datar, os digo que no es fiable al 100%, No, claro, no es claro. fiable al 100%. Pero sí que es curioso que han descubierto incluso pues que tiene una hechura redonda. Ya están empezando a decir que es natural, que ya sabes, como está un poco quemada con la pirámide esta de Bosnia y demás, de que dos pirámides ya, ¿no? O sea, una montaña con hechura de... ya es una pirámide. Pero aquí yo creo que sí que la hay. Bueno, De y que... hecho, No, sí, sí, sí. dime, nada, que hay representaciones incluso que se han hecho 3D de cómo sería y la verdad es que es Y una ahora... pasada. Y ahora, porque ya, ¿cómo? ¿Qué dirías de la isla de Pascua? Vamos a ir a la isla de Pascua. Yo creo que este más gusta porque es una de Más las grandes conocida, incógnitas. muy Y ya lo conocida. conocéis. Vamos a ir a Easter Island, como dirían los ingleses. Fue descubierta en el siglo XVIII por un holandés que buscaba una especie de dorado a través de las costas de Chile y se le cruzó en su camino esta isla de Pascua, que al En principio el día tuvo de Pascua. en el día de Pascua, de ahí el nombre, y también tuvo problemas con los indígenas. Pero vamos a ir al misterio, no vamos a dejar la historia porque el tiempo es el tiempo que tenemos. ¿Tú qué opinas de la isla de Pascua? Mira, para grandes rasgos, el de los Moai, que yo he estado en la isla de Pascua, yo he tenido a los Moai enfrente. Los maikes son sin sentido. Es decir, venga a construir ahí las figuritas estas una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, en un lugar donde supuestamente, pues, lo único que tendrían que hacer durante todo el día sería construir figuras de estas. Parece que ni comían, ni bebían, ni nada, sino nada más que hacer figuras. Además, se calculan las poblaciones y es como imposible. En el asunto de Nesmadol también, que no lo hemos hablado. Pero, ¿cuánta gente vive en esa isla para hacer algo, como dicen en el siglo, o sea, los Sodeler, en esa época, en el Pero estamos siglo hablando, VIII? Miguel, perdona que te interrumpa, Sí, con los ojos de nosotros, como te he dicho sí, sí, anteriormente. sí, Ahora pero mismo no podemos poner la población de la gente que está allí. no, 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 Tendríamos que no. irnos al pasado Pues, cuando pues, realmente estaban construyéndolo. aún peor, ¿no? Porque habría menos, Sí, pero menos demografía, no, o sea, habría menos gente. claro, pero menos demografía porque lo vemos en los ojos de ahora. Hombre, claro, si hubiera territorio, como hemos dicho antes, elevado de las aguas, habría gente sobrada. Eso cada vez Claro que eso es lo que que hablaremos eso al es final, ¿no? la clave, ¿no? Entonces, De este tema. Pero si nos atenemos a que eran islitas, pues la verdad es que sí que no tiene sentido. Porque dices tú, pues bueno, pues no sé para qué hicieron este tipo de figuras. bueno, pues ¿Y para qué hicieron además el grupito que está mirando al revés? Que sí, eso, los siete Moai. dice tú, todos miran para allá y estos 7, pues nada, estos 7 que Yo miren en al mi revés, libro pues le porque no doy... sé, había ahí uno que... No, yo en mi libro le doy una interpretación cuando hablo de las siete, bueno, las siete Atlántidas también, y en mi primer libro, y hablo de que había siete Moai porque representaban cada una de las Atlántidas. Y miraban hacia donde procedían las culturas que se cruzaron globalizalmente. Esa es mi teoría. Después existe, y no voy a, la leyenda de los orejas cortas y los orejas largas. Eso es otra leyenda Sí, pero eso... de la isla de Pascua. Y efectivamente, los Moai tienen orejas cortas y orejas largas. No tienen todas las orejas lo mismo. Y te digo una cosa, yo estaba Bueno, enfrente, ni hay dos Moai iguales, no ¿no? hay muy guay. No, cada Mira, uno tiene una carita. yo opino, cuando estuve allí delante de un Moai de 2 o 3 metros de altura, que eso lo puede hacer el hombre tranquilamente. ¿Ok? El problema y el gran incógnita de la isla de Pascua, ¿cómo movieron los Moai? Eso es el único problema que hay. Es una de las incógnitas, hay más. Pero yo cuando estuve delante de ellos, y os invito a que vayáis, cogáis un vuelo de Chile, están baratos ahora, por cierto, están a 300 400 euros de vuelta desde Chile. Eh, Tú lo tienes enfrente y no es la grandiosidad de un armador ni una pirámide. Tú dices, esto lo ha hecho el hombre. ¿El cómo lo movieron? Pues no se sabe. Sí es verdad que se han encontrado en las erupciones que ha tenido la isla, se han encontrado restos como si hubiera habido árboles, como los palafitos que se forman, por ejemplo, lo tenemos aquí en Salmedina, como si hubieran palos, eso, como si Sí, sí, hubiera una... un pasado de árboles. Pero no es cierto. Lo que volvemos a lo mismo, y ahora te voy a entrar ya en una cosa que te va a gustar. La isla de Pascua tiene varios secretos. Primero, la isla de Pascua, aparte de los Moai,
también tiene la leyenda del hombre pájaro. Hay muchos petróglifos de un hombre con pico, con ojos de pájaro, y lo representaban igual que Sudamérica. Y en las épocas más modernas tienen que ser ritual, ¿no? Del pájaro, de ir a coger el El huevo huevo a la isla que está del enfrente. pájaro. Que seguramente ese ritual tiene una reminiscencia de algo que se hacía antiguamente. No irían a por un huevo de un pájaro, está claro. Pero algo harían que tenían que hacerlo, pues, a la otra isla. Tenían que ir a otra isla, tendrían que ir volando además. Yo creo que de ahí viene esa leyenda. Y sí que es Después un misterio. tenemos la famosa tablilla ronga ronga, Que a lo que más se recuerda es que son una escritura polinésica única en el Pacífico, a la escritura de Mohenjo-Daro. de Mohenjo-Daro, Es la efectivamente. única escritura que se parece un poco a la Ronga Ronga. Y después tenemos la leyenda, que esta ya cuadra perfectamente con el continente hundido. Pero antes de entrar ahí, no sé si sabéis, yo lo he visto, que los Moai tienen las manos cruzadas, tienen los brazos muy finos, los dedos entrecruzados muy finos, y esto es lo curioso, a las figuras representadas en Göbekli Tepe. Sí. Y además a los tienen de la Tula. H. Y a los de Tula también. Y a los de Tula. A los de Tula. Y las tienen a la altura del estómago. Y además, y quiero dejarlo claro, tiene la famosa H. La famosa I o la famosa H que aparece en Pumapunku y aparece en muchísimos sitios arqueológicos de ciudades antidiluvianas. Mira, a mí lo que más curiosidad me da de Rapa Nui, curiosamente, no son ni los Moai, ni siquiera la escritura Rongo, sino es allí los restos quedan los restos de algo que había, alguna estructura, pero esas piedras están construidas con la estructura de multiángulos, ¿sabes? Sí. De estas que tiene que encajar en 70 dices- piedras distintas y diferentes. ¿Tú estás hablando de? En Rapa Nui. Ah. En Rapa Nui hay unos restos en el interior de la isla, cerca de lo que es la parte volcánica, y las piedras que hay, o sea, lo que queda muy poco, están construidas exactamente de esa manera. La que parece enteramente hecha con plastilina, ¿sabes? No la que es planita y que está en todo el mundo, alrededor de todo el mundo. Este tipo de piedra es súper curiosa porque es súper difícil de encajar angularmente. Sí, yo he visto una parte que también tenía como un orificio, como si lo hubieran hecho con un taladro. También. En la parte que da a la costa. Allí también... que también se repite lo del taladro en montones de lugares, en montones de culturas. En Pumapunku, por ejemplo, también Sí, se sí. ven los taladros esos. Y hablando de volcanes, no sé si sabéis que la isla de Pascua tiene 3 volcanes, con lo pequeña que es. Sí. Y los volcanes forman un triángulo equilátero, perfecto. Y en el último volcán, el que mira más a lo que sería el norte, está la cantera de Moai. La famosa cantera de Moai, donde está el supuesto Moai, que todavía lo dejaron en la piedra, que parece que lo hicieron y se fueron. Que esta es otra curiosidad. Qué raro, ¿no? Se fueron. O sea, Pasó también con los mayas, pasó con los incas, se largaron, desaparecieron. ¿Qué se puede sacar en conclusión? Göbekli Tepe está enterrado por las arenas. El obelisco se queda inacabado allí metido. La piedra del trilitón que hablamos el otro día de Baalbek la dejaron allí tirada. Y estamos hablando de vaya pedazos de bicharraco como para dejarlos tirados. Con el trabajo que supuestamente le tendría que costar. Da la sensación de que es algo de vámonos que nos vamos. O sea que me pilló en medio de la movida y me tengo que largar, sí o sí, Claro. y dejarlo ahí. Adiós. Eso cuadra. O sea, ahí ocurrió algo. Eso cuadra perfectamente, efectivamente. Eso cuadra perfectamente con la leyenda de Hangaroa. Hangaroa es la capital, bueno, la única ciudad que hay allí en la isla de Pascua, y habla del sueño que tuvo el primer hombre que supuestamente llega allí. Y en el norte, en la parte norte de la isla, donde está la playa de Acatema, existe una piedra grande que le llaman el ombligo, que dice que se mueve, se cae la isla. Leyendas aparte,
Este rey, Yo no la movía. ni yo, ese rey tuvo un sueño que provenía de Giva, de la ciudad de Giva, del continente de Giva. Sí, Ese continente se iba a inundar. Acuérdate siempre de que los dioses hablaron a mucha gente antes del diluvio universal. claro. Tenemos muchísimas historias donde sus dioses le dicen También podremos hablar otro día de los diluvios. de los que diluvios, hay por muchísimos supuesto. recogidos en todo el mundo, en todo el Y planeta. volviendo al tema eh, este hombre Sí. se escapa del supuesto cataclismo y llega a la isla de Pascua porque sus dioses le dicen que la isla de Pascua nunca se va a inundar como Nazmadol, nunca hay terremotos y nunca hay movida. Lo- Y eso me lo dijeron los locales, porque supuestamente la isla de Pascua tiene una energía que la recubre, Sí, eso es como le llaman. Tiene un nombre. el maná. El maná. Y eso es lo que entramos ahora. Existe una leyenda dentro del todo el Pacífico de una fuerza natural llamada el maná, que decían que esa fuerza proveniente de no se sabe dónde fue la misma que movió los Moai, fue la misma que movió los templos megalíticos, fue la misma que hizo que las piedras de Nazmadol se movieran. Estamos hablando de un maná, que sería un conocimiento, una tecnología que pasó de generación a generación. Claro. Y en la tecnología que hablamos, yo recuerda que cuando Nazmadol te estuve diciendo, mira, yo creo que no solamente se volvía blanda la piedra para trabajarla, sino que le quitaban la densidad. O sea, que eran piedras que abandonaban su densidad tecnológicamente durante un momento, que casi flotaban y que igual la tenían que agarrar como si fuera un globo de helio para que no se fueran volando. Y entonces les transportaba con una facilidad increíble, y si encima eras grande, si eras un gigante, entonces la llevabas como el que lleva, pues no sé, como nosotros llevando globos. Correcto. Globos, igual. Correcto. Y después perderían esa capacidad de falta de densidad y se volverían otra vez duras y pesadas. Motivo por el cual, en su manera digamos, de maquinar cómo hacían las construcciones, el que las grandes estuvieran arriba no importaba, para ellos no era trabajoso, para ellos les daba igual que las grandes. Y como se sabe técnicamente que si hace este tipo de estructura con tantísimos ángulos, si están las grandes, lo que están haciendo realmente es aposentar las viejas, porque claro, lo que hace es que todas como encajen mejor, ¿no? Tú tienes una serie de piedras así y coges, le pones la grande y hace clac, y ya clavan todas. Si encima son blandas, si encima no tienen Sí, densidad, eso es lo que hablamos también la imagínate cómo semana quedan. pasada. Quedan tan perfectas como las vemos. Claro, Mira, eso. hay un castillo, Gabriel, tú has estado también allí en Japón, seguramente a lo mejor lo viste. Es el castillo no de Tokio, de Osaka. De Osaka, sí, En estuve en el Osaka. castillo de Osaka. Pues ese castillo de Osaka tiene una cosa que a mí siempre me ha llamado muchísimo la atención. Aparte de que tú la ves y dices, uy, qué mal lo hicieron. Qué mal lo hicieron, una mona. Porque la estructura es como piedras así. O sea, la muralla sobre la que está, el castillo es de madera, ¿no? Típico de Japón. Sí, el típico. Pero arriba, digamos, toda la estructura de piedra está como desencajada. Y es que, no. En el fondo es que encajan súper bien, pero son redondeadas, no tienen, pero están súper bien encajadas. Pues arriba está la más grande de todas. Pero creo que pesaba, a ver si me acuerdo de memoria, en torno a los 50 toneladas, ¿vale? Que ya un pedazo de piedra. Es súper grande de tamaño y de extensión, pero tiene 60 de ancho. Entre 60 y 90 centímetros de ancho. O sea, que es así y la piedra puede llegar como del tamaño de un autobús. Porque te hago una idea, dices tú, joder, y no se le rompió la piedra. Y la tienen allí arriba. ¿Cómo hicieron eso? La única explicación posible es lo que te acabo de decir. Las piedras no tenían densidad. Vale. Bueno, pues eso mismo ocurriría también en muchas civilizaciones. Y terminando ya el tema que hoy nos cuadra, tenemos por un lado el maná, la energía. Tenemos gigantes, tenemos megaconstrucciones, tenemos construcciones que se parecen en diferentes partes de la isla y están a miles de kilómetros de distancia. Hablamos de leyendas de diluvio,
como hay en algunas islas del Pacífico, y tenemos también la leyenda de este hombre que viaja a una isla mejor, ¿no? A una isla mejor. Que yo siempre he dicho que la isla de Pascua es la punta de un gran continente, ¿no? Que sabía que no se iba a inundar. Es Claro, como si hubieran ido al Everest. claro. Entonces, aquí nos cuadra una pregunta que yo dejo también, yo la he puesto también en encuesta. ¿Existió la legendaria Lemuria? Bueno, Lemuria en verdad son dos continentes, pero aquí hablamos de Mu, que es la Atlántida del Pacífico. Y también fue Nammadol la capital de la leyenda de Mu. Porque tanto la Atlántida como Kumari Kandán, como otras ciudades legendarias, sufrieron un cataclismo en unos años que no se datan, puesto que la historia ahí no puede datarlo, y cuadra perfectamente con lo que pasa en el Pacífico y muchas partes del mundo. Tenemos, como siempre decimos, el cóctel perfecto para la posibilidad plausible de que todo el conjunto de las islas del Pacífico fueran un único continente. Sí, sí, o sea, sin lugar a dudas. Tuvo que haber un gran territorio emergido ahí. Cuando se habla de las diferencias de altura con la glaciación de 120 metros, 120 metros se puede convertir en territorios más planos en montones de kilómetros en horizontal. Porque cuando hablamos de 120 metros de agua, hablamos en vertical. Pero imagínate que la plataforma es hiper larga. Pues imagínate, para llegar a 120 metros de profundidad, la distancia tan increíble que se tiene que mover. Lo que da como resultado montones de territorios fuera del mar. Entonces, y no solamente ese lugar, Gabriel, sino posiblemente en el planeta entero, el efecto fue el mismo. Claro, o sea, hubo enormes extensiones de tierra que acabaron bajo las aguas. Eso está claro. Y cada vez que vamos... como la más clarita que tenemos de todas y la que tenemos es la de aquí, la nuestra, la de Porroya, la de Cádiz, la de Chipiona, la de San Lucas, la de donde las quieran situar en mayor o peor. Pero eso lo veremos ya, Miguel, en otros puntos. Hablaremos de muchísimas más Atlántida. Hablaremos de muchas más Atlántida. Y nos quedan 4 minutos para despedirnos. Ahora haremos otro live, ¿vale? Donde Miguel me va a regalar un libro, va a hablar de su libro, yo entregaré también mi libro, mi último trabajo, y como lo he dicho, el mundo está lleno de Atlántida, de diluvios, de leyendas, y hoy nos hemos basado en el Pacífico, un tema que poca gente trata, un tema que nadie conoce, porque realmente... Y África, Gabriel. Un día tendremos que hablar de África también, que está llena de misterios también. Y el Pacífico, pues, lo tenemos tan lejos. Sí. Que es tan difícil, no hay tierra. O vuela y seguramente en barco. Y seguramente, siempre me pregunto que habrá islas en el Pacífico que todos son exploradas, que tendrán unos monumentos. Y hay muchas islas. Hay otra isla, que ahora no recuerdo el nombre, que creo que es de las Marshall, que está bajo gobierno, como suelen pasar estas, y que no se puede ir, y también hay superestructuras. Tenemos pirámides, y también no queremos olvidar que también están los petróglifos de Nammadol. Los petróglifos de Nammadol, wow, que yo he puesto un título sobre ellos, donde yo encontré los famosos dogos. Claro. Eso también es muy curioso, ¿eh? Sí. Donde posiblemente te están contando la historia de lo que pasó de verdad en petroglifos, pero ahora interprete usted esos petroglifos a ver de qué manera conseguimos interpretar. Mira, que ahí te están diciendo, mira, fue así, se hizo de esta manera y lo hizo esta gente. Hay uno que no hay duda, el que menos duda para mí es el que parece una cometa, que hay un petróglifo que es un dogon, es el mismo dibujo del dogon que se hace en Mali. Sí. Cuando los dogons son la cultura que está en Mali, que tiene un contacto supuestamente extraterrestre con unos seres llamado, no sé cómo se llaman los seres y que provienen de Sirio A y Sirio B, ¿no? Que ellos podían, que había Sirio tenía una estrella, ¿no? Corrígeme tú, que tiene una estrella que no se ven a simple vista, claro, que la ciencia demuestra que es verdad y que los dogones... Sirio B es demasiado reciente. Eso. Y ya la cultura dogón
ya hablaba de Sirio B antes de que se descubriera de una manera Bueno, por la ciencia real, con los medios de modernos, o sea que es muy moderna el conocimiento de esa estrella. Ellos hablan mucho de los hombres pez. O pues sea, ahí voy, ahí voy, venga. ahí voy. Ahí tú vas a entrar ahora. Ese escudo de los Dogones, como una cometa con Sí, sí. patas, existe en Nazmadol. Tenemos a los Dogones y a Nazmadol, ¿vale? Hay otra leyenda que dice que el conocimiento se lo dieron unos seres del mar a los habitantes de la isla del Pacífico. Claro. Los Dogones provienen también y le dan el conocimiento. Y ahí el mito de Oanes, que es un ser Claro. que le da el conocimiento a la humanidad proveniente del mar. ¿Quiere decir que le dieron el conocimiento cuando todo se hundió? Mi idea es que lo que se ha quedado... Un minuto. Es tuyo. ¿Tenemos? Te cedo el minuto, Miguel. Lo que ha De quedado gloria. en el colectivo de esta gente de Madrid o de la gente de la Micronesia es que hubo gente que se salvó, es decir, que se quedó bajo las aguas y apareció de debajo de las aguas. Es curioso porque tenemos que recordar que África era totalmente diferente y o sea, había gigantescos mares en la zona donde ahora están los desiertos. Resume, Así Miguel, que que, tenemos 30 segundos. nada, que hubo gente que se salvó y que salió del agua y que de ahí viene toda la idea de Poseidón and Company. La semana que viene ya traeremos un tema también un poco más coloquial, no sé, que prepararemos algo sobre, podemos, yo qué sé, Miguel, no... Y nada, ahora quedaros porque hacemos otro live sobre el libro de Miguel. Porque que no te digan ellos, Y... qué es lo que les interesa. bueno, también os puedo decir vuestros intereses. Decirlo en los comentarios. Vamos de qué queréis que hablamos. A despedirnos, gracias, y no dice que ahora presentamos los libros. Un saludo. Venga, hasta luego. Se canceló por inactividad. ¿No? Claro, porque tienes que estar interactuando con la gente, pero eso es un coñazo, picha. Ah, vale. Bueno, pero ha tardado en cancelarse ¿cuánto? ¿Una hora? Sí, hemos conseguido. A ver. 241 espectadores más que el otro día. ¿Sí? Y aquí está. Tiene que estar por aquí. Es que no me dejan porque me están mandando. Mira, aquí está. En este live, en esta semana, consejo. Bueno, tienes 2 céntimos. Nuevos 5 seguidores. Mira, te han hecho 2 donaciones. Dos donadores. Hemos tenido 3.400. El otro día tuvimos 1.600 y hemos tenido 3.400 likes. Ha gustado. Lo que pasa es que no nos podemos llevar a esto porque... Dice, 11 espectadores han descubierto este live. Bueno, con que haya uno ya vamos. Es verdad, siempre se dice. 241 más que la semana pasada. Me cago en la más. Espérate, que hacemos otro live. Ya va a presentarnos ya de 30 minutos. Es que como si no está internet